Pasó el tiempo y así fue como la joven enfermera en silencio se fue convirtiendo en el ángel de la muerte. Hola amigos, bienvenidos otro día más a mi canal. Yo muy contenta de tenerlos nuevamente por acá. Si esta es la primera vez que estás visitando mi canal, pues te cuento rápidamente que esta es una sección donde hablamos de mujeres que han cometido cosas terribles en el mundo. Ya tenemos una primera temporada, te voy a dejar el enlace en la cajita de descripción, y la segunda temporada, ya este es el segundo episodio, también te voy a poner el enlace allá abajo y así te puedes actualizar y puedes enterarte de qué mujeres ya hemos hablado. Y bueno, mejor vayan poniéndose cómodos también porque vamos a comenzar a dar todos los detalles de esta historia. Honora Kelly nació el 17 de agosto de 1854 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Los registros de sus primeros años de vida son realmente muy escasos, como suele suceder en la gran mayoría de casos que son bastante antiguos. Pero se sabe que sus padres eran inmigrantes irlandeses, su madre se llamaba Bridget y su padre Peter Kelly. La familia de Honora Kelly era una familia amorosa, bastante unida. Ella tenía una hermana, realmente siempre estaban muy unidos. Pero lamentablemente la familia tuvo que vivir la partida de la madre de la familia cuando ella empezó a sufrir de tuberculosis, y esa fue la causa de su muerte. Por otro lado, el padre de la familia no pudo o no supo cómo superar pues la pérdida de su esposa. En ese momento él cayó en el alcohol, en momentos muy depresivos. Él no estaba muy atento a sus hijas y cada día la situación iba empeorando más y más. Ya para el año 1863 la situación estaba realmente bastante crítica. Peter ya no sabía de qué manera educar a sus hijas, realmente ya no quería ni siquiera hacerse responsable de ellas. Así que un buen día agarró a las dos pequeñas, que se llamaba Delia Josefina, de 8 años de edad, y Honora en ese momento tenía 6 años. Así que decidió llevarlas a un orfanato para niñas indigentes que había sido fundado en 1799 por la señora Hannah Stillman. Según la misión de este orfanato era pues enseñarles a las jovencitas a desenvolverse, a salir adelante, pero ya cuando estas cumpliesen los 10 años de edad eran enviadas a algunas casas de buenas familias. Cuando me refiero a buenas familias, eran familias con un poder económico bueno, en la cual ellas no simplemente eran adoptadas para formar parte de la familia como tal, sino que ellas tenían que brindarle servicios a la familia, ya sea limpiando, haciendo los deberes de la casa. Entonces, más que nada, no era una adopción como la que podríamos ver hoy en día, sino una adopción en la cual las familias con mejores posiciones económicas podían tener a una señorita educada, pero que también servía en la casa. Por lo tanto, Peter Kelly decidió dejar a sus hijas ahí y nunca más saber de ellas. Y es que realmente el hombre estaba muy pero muy mal de la cabeza. Y es que Peter ya no solo tenía problemas con el alcohol, sino que se dice que incluso este hombre empezó a tener severos problemas mentales. Según algunos relatos aparecidos en periódicos de la época, Peter Kelly era un sastre que llegó incluso a coserse sus propios párpados mientras trabajaba. Quizás lo que se decía en esos diarios era un poco exagerado o quizás no, pero esto permitió hacerse un poco más la idea del infierno que estaban viviendo las jovencitas bajo el cuidado de Peter Kelly. Después de que él abandonó a sus hijas en ese lugar, pasaron los años, él siguió llevando una vida bastante mala, no superaba el alcoholismo, los problemas que tenía de depresión, y con el tiempo él terminó sus últimos años de vida en un psiquiátrico, y quizás por esa razón muchas personas lo tildaban de loco y que quizás sí pudo haberse intentado coser los ojos, o quizás simplemente fue un rumor que la gente empezó a sacar por la vida tan desgraciada que el hombre llevaba.
Honora y su hermana siguieron en el orfanato y según los documentos de la institución, en el año 1864, Honora se iría como criada al domicilio de Anne C. Topham y este domicilio estaba ubicado en Massachusetts. Aunque esta no fue adoptada formalmente por el matrimonio Topham, Honora cambió su apellido por el de ellos, así como su nombre de pila, pasándose a llamar Jane Topham. Por esa razón el título de este video es Jane Topham y no Honora, pues los hechos ocurridos en esta historia, en este caso, se dieron a conocer con el último nombre que llevó Honora. La familia Topham originalmente ya tenían una hija y ella se llamaba Elizabeth Topham. Se dice que Elizabeth y James no se llevaban para nada bien, así que la relación era un poco chocante para ambas. Lo que quiere decir esto en resumen es que James había perdido a su madre cuando era una jovencita por tuberculosis. Luego su padre la abandonó a ella en el orfanato junto con su hermana y luego falleció en un psiquiátrico. Luego su hermana, que había quedado en el orfanato, pues estas fueron separadas. El destino de ella también fue bastante trágico y después de la muerte de su hermana quedó ella completamente sola, viviendo en la casa de los Topham y tratando de tener una vida diferente. Por otro lado, en 1885 la familia Topham decidió darle la oportunidad a James de estudiar, por lo que ella decidió escoger la carrera de enfermería y la mandaron al hospital de Cambridge. Así que ella tuvo la oportunidad allí de formarse y de tener una carrera. Pero mientras ella estudiaba pasaba mucho tiempo con los enfermos y allí descubrió el poder de muchos fármacos. Jane comenzó entonces a experimentar con los pacientes, especialmente con medicamentos como la morfina y la atropina, variándole las dosis recomendadas, y ella simplemente quería observar los efectos en los sistemas nerviosos de sus pacientes. Se dice que en ese momento ella le gustaba de cierta manera experimentar con los pacientes, le subía las dosis, se las variaba y cuando veía que sus pacientes estaban muy alterados, entonces ella inmediatamente trataba de regularlos y ponerlos estables otra vez. Pero en otras ocasiones ella les daba unas dosis sumamente altas, por lo que las personas ya entraban en una etapa en la que iban a fallecer, en que estaban como tendiendo de un hilo, y ella lo que hacía era que se acostaba al lado de su paciente, lo abrazaba y esperaba que éste falleciera en sus brazos. Entonces ahí se pueden imaginar un poco hasta dónde empezó a ir la locura de James, que en un principio no se veía una chica alterada ni extraña, pero quizás muy dentro de sí tenía rencores, dolor, venganza, quizás muchos sentimientos que nunca pudo saber controlar, y pues su familia tampoco fue la más estable, por así decirlo. Y sin embargo, a pesar de que ella pudo vivir en una casa segura, de tener que comer, ella como que constantemente se le despertaban sentimientos de envidia hacia Elizabeth, que era la hija de la familia. Y a pesar de que se le había dado también la oportunidad de estudiar, ella se desvió por completo. Y a pesar de todo, James era una muy buena estudiante en este colegio. A pesar de todo eso, ella cada día se obsesionaba más por saber cómo eran las autopsias, cómo podía llegar hasta los límites sus enfermos. Y como cada día iba más en aumento esa fascinación extraña que ella tenía, muchas personas se fueron dando cuenta de que cuando ella estaba, muchas personas morían a su alrededor, o los pacientes en sí. Así que finalmente fue despedida en 1889 después de que 2 pacientes murieran misteriosamente bajo sus cuidados. Y como James no tenía precisamente una actitud pasiva, decidió entonces falsificar su título de enfermera y se puso a buscar trabajo como enfermera privada. Cuando empezó a trabajar como una enfermera privada, ella se empezó a codear más que nada con familias de una posición económica bastante elevada. Ella fue considerada en un principio como una enfermera amable, bondadosa, una enfermera que siempre estaba a la disposición y que no simplemente estaba a disposición para dar sus cuidados como enfermera, sino que cualquier cosa que tú necesitaras, ella iba y te ayudaba. Pasó el tiempo y así fue como la joven enfermera en silencio se fue convirtiendo en el ángel de la muerte.
A principios del año 1901, ella empezó a trabajar en otra casa de familia y empezó a atender específicamente a un hombre de nombre Alden Davis. Él tenía una esposa y cuando su esposa falleció, él también cayó en una depresión, su condición se fue agravando, entonces requería aún más los servicios de James. Pero lo que él no sabía era que James también había envenenado a su esposa. Luego fue él el siguiente y también las dos hijas de él. Debido a esta situación, el resto de la familia se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo y así fue como a ella la despidieron de esa casa después de 4 muertes sumamente misteriosas. En su momento no pudieron saber si era ella la responsable o simplemente estas habían muerto en circunstancias completamente distintas. De esa manera James volvió nuevamente a Boston y allí se encontró con el viudo de Elizabeth. Les recuerdo rápidamente, Elizabeth era la hija de los Topham, quien era pues la hija legítima de la familia y que James creció con ella. Con ella se encontró con el viudo de Elizabeth. Él realmente no quería como mantener una relación con ella o estar cerca de James porque de cierta manera sospechaba un poco de la muerte de Elizabeth y él creía que esta enfermera era la responsable. Sin embargo, James buscó la manera como de envolverlo y decirle que ella sí era una buena enfermera, que ella no había sido la responsable de la muerte de su esposa. Entonces empezó también a cuidarlo. De cierta manera lo engañó y empezó a cuidarlo. Entonces, como para que él realmente creyera en los dotes o en la sabiduría que ella tenía en cuanto a la enfermería, decidió curarlo. O sea, las cosas o los males que él tenía, ella lo ayudó. Pero luego él se dio cuenta de las actitudes extrañas que ella tenía cuando un día se acercó y le dijo que para demostrar que ella era una buena enfermera y que no le había causado la muerte a Elizabeth, ella decidió autoenvenenarse y luego como curarse. O sea, se tomó una dosis que sabía que no le iba a hacer mucho y luego simplemente se recuperó otra vez. Entonces el viudo de Elizabeth se dio cuenta de que Jane estaba muy mal de la cabeza y decidió correrla nuevamente de la casa. James seguía continuando su vida completamente normal. Cuando la corrían de un lugar, ella se iba a otro y así sucesivamente. Pero finalmente, una de las familias que ella había atacado, que eran los Davis, no se habían quedado tranquilos con la situación o ellos querían saber realmente qué le había pasado a su familia y por qué habían muerto de esa manera tan extraña. Así que ellos exhumaron 2 de los 4 cuerpos que habían sido víctimas de James y a estos le realizaron autopsias. Cuando hicieron ese examen se dieron cuenta que había veneno en ambos cuerpos y pues la única enfermera que había estado en esa casa había sido James. La familia Davis decidió notificar a la policía y cuando ésta tuvo los conocimientos de los hechos, se emitió inmediatamente una orden de arresto contra Jane Topham por asesinato y el arresto luego se produjo el 26 de octubre de 1901. Ya para el año 1902, James había confesado 31 asesinatos y ya para el 23 de junio de ese año, el tribunal finalmente la encontró no culpable por razones de demencia y a permanecer confinada de por vida en el hospital para insanos de Taunton. James permaneció en ese hospital por el resto de su vida. Durante su estancia en Taunton le dijo a los reporteros que si hubiese estado casada y que si hubiese tenido una familia feliz, nunca habría comenzado con los asesinatos. Ella falleció en agosto de 1938 a la avanzada edad de 81 años. Y bueno amigos, así finaliza este segundo episodio de Mujeres al Límites y les recuerdo que pueden dejarme sugerencias para futuros episodios de esta serie en la sección de los comentarios. También les voy a dejar mis redes sociales por acá por si desean seguirme y así estar en un mayor contacto conmigo. Y además les voy a pedir que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. De esa manera me estarían apoyando un montón y no olviden de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse. Y sin más nada que decir, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos en un próximo video. Bye bye.